Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. En esta semana queremos recordar cómo ha cambiado el paradigma de los afectados por VIH desde que apareció esta epidemia a principios de los años 80. Desde entonces, más de 60.000 personas han fallecido por este virus en España, pero hoy, gracias a la investigación, se ha convertido en una enfermedad crónica con una esperanza y una calidad de vida muy similar a la de la población general. Pero ¿qué nos ha traído hasta este punto? ¿Qué desafíos afronta el tratamiento de esta enfermedad ahora que ya se han logrado años de vida? ¿Cómo viven las personas con esta infección, una de las que más estigma arrastra? De ello hablaremos con Toni Poveda, es activista y director de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA. En la actualidad, un diagnóstico positivo supone que la persona que tiene el VIH se le va a poner en tratamiento rápidamente y va a tener una esperanza de vida similar a una persona de su generación. Esto yo creo que es importante, que lo reforcemos porque aún es muy impactante recibir un resultado positivo. En la semana en la que se celebra el Día Mundial del SIDA recorreremos estas 4 décadas de VIH. Enseguida vamos con ello, pero primero la actualidad de la semana. Campofrío y Campofrío Fresco se convierten en las primeras empresas del sector alimentario en obtener la certificación de Espacio Cerebro Protegido. La Fundación Freno al Ictus ha entregado este sello por ser una institución cuyos empleados cuentan con la formación adecuada para detectar y actuar en caso de que se presente un ictus. Esas 530 personas de forma mayoritaria pues han estado realmente muy contentos con el contenido del propio curso y sobre todo con la utilidad práctica del mismo. La Fundación Freno al Ictus persigue con esta iniciativa reducir las cifras de enfermedad cardiovascular y su impacto en la sociedad. El desarrollo de la inteligencia artificial en el campo de la salud tiene ventajas, pero también inconvenientes. Desde varias sociedades científicas y organizaciones del campo hospitalario reclaman un compromiso ético para regular su uso. Una de las propuestas es desarrollar un decálogo de medidas con las que reducir los riesgos. Y es que la inteligencia artificial podría permitir reducir la carga de los profesionales sanitarios en un 20% en el caso de los médicos. Lo que se pretende desde el gremio es impulsar soluciones que ayuden a combatir la desinformación en la salud. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es una de las principales amenazas para la salud de la humanidad del siglo XXI. En España, la perspectiva One Health está presente en la estrategia para combatirla. La biofarmacéutica MSD y la plataforma One Health España han organizado un seminario para dar mayor visibilidad a este enfoque de salud pública y a la importancia de realizar un abordaje integral y coordinado de la salud de personas, animales y medio ambiente. Todos queremos que tanto animales como personas trabajen de forma responsable y estén sanos y sigan teniendo un bienestar. Es una de las enfermedades que más rápidamente ha evolucionado. En apenas 4 décadas, la infección por VIH ha pasado de ser mortal, prácticamente de procedencia desconocida y sin herramientas para controlar su contagio y su avance, a ser una enfermedad crónica, con una esperanza y calidad de vida casi similar a la de la población sin el virus. Es un ejemplo en la investigación, en la reivindicación social. Hoy, el paradigma de las personas que reciben un diagnóstico de VIH ha cambiado radicalmente. Toni Poveda, activista y director de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA, la entidad más representativa del movimiento ciudadano vinculado a esta enfermedad, nos ayudará a saber en qué punto estamos hoy, sin olvidar de dónde venimos. Desde 1981, el VIH ha matado a más de 60.000 personas en España. Sobre todo en los años 90 era la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 20 y los 40 años. Pero hoy día podemos decir que la situación ha cambiado. ¿Cómo es hoy recibir un diagnóstico de VIH? Pues efectivamente la situación desde la época más dura, a finales de los 80, a principios de los 90 en España, que
no en todos los casos, pero en muchos casos, un diagnóstico positivo era casi que una sentencia de muerte, mucha gente fallecía. En la actualidad, un diagnóstico positivo supone que la persona que tiene el VIH se le va a poner en tratamiento rápidamente y va a tener una esperanza de vida similar a una persona de su generación. Esto yo creo que es importante que lo reforcemos, porque aún es muy impactante recibir un resultado positivo. Sí, me gustaría empezar por los orígenes. Como decíamos, lo has comentado tú, en los años 90 podía ser prácticamente una sentencia de muerte. ¿Cómo fueron aquellos años? Pues mira, yo soy un joven de esa época. Fueron años muy duros. Yo como gay, que soy gay, he de decirte que, por ejemplo, yo con 18 años empecé a salir con 4 amigos, los 4 gays, y en 1 año y medio habían fallecido 2. Les habían diagnosticado del VIH y habían fallecido. Era vivir sin esperanza, ¿no? Era, de hecho, uno de los principales asuntos de la preocupación, ¿no?, de la opinión pública. Efectivamente. Ahora no se habla del VIH. En aquel momento se hablaba. Un gimnasio lleno de adolescentes, un preservativo y un eslogan. Póntelo. Pónselo. Fueron las claves de una campaña revolucionaria que ha marcado el imaginario de varias generaciones. Era tal la alarma que el SIDA estaba causando en la sociedad que 3 ministerios se embarcaron en la necesidad de trasladar a la sociedad un mensaje de prevención: sanidad, educación y asuntos sociales. La agencia Contrapunto ganó el concurso. Plantearon una idea muy sencilla como concepto, para nada en ejecución. Siempre vieron que tenía que pasar en las aulas, que tenía que pasar en un sitio importante, no una conversación en un parque de banco. Y tenía sentido. Pero en el gobierno llegó al Consejo de Ministros, ¿no? Hubo ministerios que apoyaban mucho, sanidad y asuntos sociales, que realmente fueron los que llevaron a cabo la campaña, los que empujaron, pero quedaba la duda de cuál era el papel del profesor si estaba dentro de un aula. Y fue muy debatido. Bueno, la cosa al final acabó en un gimnasio. Eran finales de los 80 y en ese momento el principal mecanismo barrera para evitar que se propagase el virus estaba muy demonizado. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? Los preservativos estaban en los bares, en los baños, estaban en la clandestinidad. Era como sucio. La campaña tiene que ver básicamente con normalizar el uso del preservativo. Pero también tiene que ver con hablar de sexo a los adolescentes, a ellos y a ellas. Pónselo. Ellos no pretendían hacer una campaña de igualdad. En ese momento no, pero de alguna manera lo tenía. De alguna manera es poner al mismo nivel la participación del hombre y de la mujer, que en ese momento no era tan obvio. Causó polémica, tuvo consecuencias políticas para quienes la impulsaron, pero cumplió su objetivo: concienciar a toda una generación de la importancia de la prevención. Pero el póntelo, pónselo, 2 palabras a veces dan el clavo. Los avances en la ciencia han avanzado muchísimo, han conseguido que este virus ya no sea mortal, que ha supuesto en el tratamiento del VIH la llegada de los medicamentos antirretrovirales. A mí primero me gustaría decir, porque es importante que la gente se haga una idea, yo siempre digo que en la sociedad existen las personas seropositivas, las seronegativas y las seronólose. Quienes transmiten el VIH actualmente son las personas seronólose, es decir, aquellas que no se hacen la prueba del VIH si tienen una práctica de riesgo. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Qué ha supuesto? Pues ha supuesto, como decía, un avance espectacular en la calidad de vida, en la esperanza de vida y, por supuesto, en que ya no se puede transmitir el VIH. No solo eso, sino que con esos mismos medicamentos ahora también se previene el VIH. Es decir, ese medicamento antirretroviral que sirve para que una persona no replique el virus y por lo tanto no lo pueda transmitir, sirve para que unas personas que están en riesgo de contraer el VIH y que por las circunstancias que sean el uso del preservativo se ha demostrado
que no es real, no lo utilizan, tomarse esta medicación les está sirviendo para poder tener relaciones sexuales sin preservativo y no transmitir el virus si lo tuviesen. Por lo tanto, eso también es revolucionario. Se ha avanzado mucho en lo científico. Mucho. Podemos buscar más estrategias, pero ahora mismo con la prueba, con los métodos de prevención, por supuesto el preservativo, pero también la profilaxis preexposición, es decir, tomar la medicación, y con las personas que tienen la carga viral indetectable, podemos tener la esperanza de ver una generación libre de VIH. A los 3 años de que comenzase la epidemia, se identificó el agente que la causaba, el VIH, y unos años después llegó el primer tratamiento. Los inhibidores de proteasa vinieron en un momento muy precoz, en un momento en el que los pacientes se nos morían, y en ese momento supusieron la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos fármacos de primera generación tenían un coste en efectos secundarios, pero permitieron ganar tiempo. Fue la posibilidad de engancharse a un tratamiento que les mantuvo su inmunidad y su situación un tiempo suficiente, eso para los que estaban muy mal, como para luego también poder seguir enganchándose a tratamientos que vinieron después, ¿no? Fue a partir del año 96 cuando se introduce la triple terapia que conocemos nosotros, 3 fármacos antirretrovirales que van frente a diferentes dianas del virus, y es lo que en realidad empieza a hacer que controlemos la infección. Tuvieron un impacto grandísimo en una reducción de la mortalidad, reducción de los casos de SIDA y un incremento de la esperanza de vida de las personas con VIH. Convirtieron una enfermedad mortal en crónica. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, ataca las células de defensa del organismo de las personas a las que infecta. Son las llamadas linfocitos CD4. Las destruye y el cuerpo se queda sin protección. Y al quedarse sin defensas, pues empiezan los problemas, porque enfermedades que a otras personas no nos producen ninguna patología pueden llegar a ser mortales en esta población que está con las defensas muy bajitas. Aunque no consiguen matar el virus, que una vez que infecta a una persona sanida en su ADN, estos tratamientos antirretrovirales sí consiguen frenar su expansión. No cura la infección, pero la para. El virus se divide, y cuando se divide, estos virus hijos son los que aborta el tratamiento antirretroviral, de forma que no salen a la sangre y son incapaces de infectar otras células. Sí consigue parar en seco la replicación del virus y, por lo tanto, de alguna manera llegar a una situación prácticamente como si esa persona no estuviera infectada. Prácticamente como si esa persona no estuviera infectada. A partir de una correcta adherencia al tratamiento, el virus remite hasta niveles que no puede ser detectado por análisis convencionales. Indetectable es igual a intransmisible. Eso es un mensaje que tiene que quedar meridianamente claro. Hoy en día las personas con VIH tenemos que tomar una medicación diaria, tenemos que hacer una serie de controles cada ciertos meses, y si tomamos correctamente la medicación, en la gran mayoría de los casos se consigue una supresión viral, lo que quiere decir que no se puede ni siquiera transmitir la infección a otras personas. Son, de hecho, uno de los mecanismos principales para frenar la propagación del virus. En el momento en el que tenemos una persona diagnosticada de VIH, podemos tratarla y una vez tratada, deja de transmitir. La administración del tratamiento a las personas que tienen la infección por VIH es beneficioso para ellas de forma individual, pero también para la comunidad, porque se reducen las posibilidades de transmisión de una persona que tiene la infección a una persona que no la tiene. Se estima que más de un 80% de las personas que viven en España con VIH ya tienen supresión viral, una de las claves de la reducción en las cifras de nuevos debutantes de VIH. En la última década los nuevos diagnósticos de VIH están bajando. La tendencia es descendente tanto de forma global como según los principales mecanismos de transmisión. Otra de las medidas introducidas recientemente y que favorecen esa tendencia es la profilaxis preexposición frente al VIH. Es una medida de prevención biomédica que consiste en la administración de un tratamiento antirretroviral a personas que no tienen la infección por VIH pero están a riesgo de contraerlas. La profilaxis preexposición está indicada para cualquier persona que tenga relaciones sexuales
de riesgo y cumpla una serie de criterios como haber tenido al menos una infección de transmisión sexual en el año anterior, tener un uso inconsistente del preservativo o utilizar drogas para mantener relaciones sexuales. Pero no cualquiera puede acceder a ella, debe estar prescrita por un médico y es de dispensación hospitalaria. Junto con esta medida de administración de una pastilla, hay todo un programa de seguimiento de las personas que están tomando la profilaxis preexposición, tanto para hacer el despistaje de infección por VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, como para valorar si tienen efectos secundarios y valorar, pues cambios de conducta. Según la última estimación del Ministerio de Sanidad, unas 18.000 personas están tomando esta profilaxis preexposición. 18.000 personas que estaban en riesgo de contraer el virus y que se está evitando. El aumento de la supervivencia trae consigo también un aumento de las enfermedades asociadas a la edad. ¿Cómo es envejecer con VIH? Hay nuevas enfermedades asociadas a la edad, las comorbilidades. También estamos viendo como algunos problemas de cáncer de pulmón se dan más en las personas con VIH y por lo tanto hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen el VIH. Porque también existe el envejecimiento prematuro y hay que cambiar. Ya no solo sirve dar una pastillita, que es fundamental, sino que también hay que contemplar las realidades que viven las personas que van cumpliendo años y que tienen una serie de aspectos de patologías asociadas que hay que trabajar. La salud mental es importantísimo, vivir tantos años con una enfermedad que tiene un estigma y una discriminación muy clara puede afectar a tu salud mental y por lo tanto de lo que se trata es de buscar cómo atender de una forma más personalizada, conocer mejor al paciente y dependiendo de sus circunstancias abordar para que puedan tener no solo la esperanza de vida de la que hablamos, sino que cada vez la calidad de vida sea mejor. Las personas con VIH viven más. Ahora tienen posibilidad de envejecer. ¿Pero cómo? Una cosa es el envejecimiento de los que eran jóvenes cuando se infectaron, ¿no? A principios de los 90, a lo largo de todos los años 90, a principios de los años 2000, que ahora mismo son personas que están más envejecidas de lo que les corresponde. Es cierto que hay un cierto envejecimiento acelerado en las personas con VIH. El virus produce una inflamación persistente en nuestro cuerpo, una inflamación que nosotros no vemos, y eso hace que se aceleren otras enfermedades comunes en las personas que no tienen VIH. Es más frecuente que tengan enfermedad cardiovascular, es más frecuente que tengan tumores, es más frecuente que tengan cánceres, y eso es lo que a día de hoy más compromete, al menos en países como España, la supervivencia de estas personas. Estas enfermedades aparecen con más frecuencia y hasta 10 años antes que en la población general, y eso supone un reto para el abordaje del VIH. Saber cómo prevenimos nosotros o cómo detectamos precozmente esto en nuestras consultas, que todavía pues nos falta, ¿no? Saber a quién debemos hacer más screening, cuándo y cómo. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo es el envejecimiento, que probablemente sea mucho mejor, de las personas que se han infectado recientemente y que se han beneficiado de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Pero hay que tener ojo avizor en ese tema porque sí parece que el VIH podría, ¿no?, acelerar ese envejecimiento. La mejora en la atención a las personas con VIH debe pasar de forma obligada por cubrir sus necesidades emocionales. Hay un porcentaje muy alto de personas con VIH que manifiestan tener ansiedad o depresión, hay un porcentaje muy alto de personas con VIH que son fumadoras, hay un porcentaje bastante alto de personas con VIH que consumen otro tipo de sustancias. Son personas que muchas veces están bastante solas o que han sido incluso aisladas o que han tenido unas vidas que a lo mejor hacen que ahora mismo pues tengan menos soporte social del que tiene el resto de las personas y muchos problemas también psicológicos. De hecho, las personas con este virus tienen el doble de probabilidad de sufrir depresión que las personas que no lo tienen, y en eso también hay que trabajar. Claro, hablar de longevidad tiene que implicar necesariamente
hablar de calidad de vida. Acabas de mencionar las enfermedades mentales. En ese sentido, ¿cuáles son las necesidades de las personas con VIH mayores de 50? Bueno, pues hay que tener en cuenta que las personas mayores necesitan de una mayor atención porque se van quedando solas, en muchos casos o no tienen una pensión o tienen una pensión que no es digna. Todo eso es un cóctel que puede provocar ese tipo de enfermedades mentales. Por lo tanto, lo primero que pediríamos es que haya más profesionales en el ámbito de la psicología y la psiquiatría en la sanidad pública, que pueda llegar a todo el mundo y que dentro de ese equipo multidisciplinar entren también los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental para, como tú bien dices, mejorar su calidad de vida. Me he quedado con una frase que has comentado hace un momento, que se ha avanzado muchísimo en la ciencia, pero ¿qué pasa en lo social? ¿Sigue habiendo el mismo estigma que en el 81? No sigue habiendo el mismo estigma que en el 81. Afortunadamente hemos avanzado. Ya no hay asociaciones de madres y padres en las puertas de los colegios diciendo que los niños no pueden compartir pupitre, pero sigue habiendo mucha discriminación. Oliver tenía 25 años cuando le diagnosticaron VIH. Ya estaba en fase de SIDA. Tuve un ingreso hospitalario porque tenía las defensas muy bajas y estaba teniendo otra serie de infecciones, y cuando ya estaba ingresado al hospital, pues una de las pruebas que se plantean realizarme es la prueba de VIH y fue la que dio positivo. Pronto le pusieron tratamiento y el SIDA remitió, pero en aquel momento la noticia fue un shock. Cuando una persona recibe un diagnóstico de VIH, pues al final tiene que pasar por una fase de duelo, con lo que implica asimilar una patología crónica. Además, en mi caso, mi sexualidad no la tenía del todo asumida, entonces también fue un hándicap, ¿no?, a la hora de poder asimilar todo esto. Y bueno, pues tienes que hacer frente a los prejuicios sociales que en muchas ocasiones también los has hecho tuyos propios, ¿no? El estigma es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con VIH y sigue estando presente. Según el estudio de 2021, Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH, un 36% de los españoles se sentirían incómodos si su hijo tuviera un compañero con este virus. Ese estigma permanece y lo podemos comprobar porque en el año 2021 se hizo una encuesta a nivel nacional en el que todavía vemos que hasta un 17% de las personas no llevarían a su hijo a un colegio donde hay un niño que tiene VIH. Por un lado hay un estigma relacionado con la transmisibilidad, es decir, hay un miedo a que nos puedan transmitir algo que tiene otra persona, ¿no?, que eso es una cuestión puramente biomédica, pero también hay un estigma asociado al estilo de vida, ¿no?, es decir, a que puedas ser del colectivo LGTBI o a que puedas haber consumido drogas, haber estado en prisión. Cuando recibió el diagnóstico, Oliver sintió miedo, sintió ansiedad y sufrió depresión. Sabía que se enfrentaba a muchas barreras sociales, hasta que lo aceptó. Se aceptó y dejó de esconderse. Primero en su entorno, después en redes sociales. Luego llegó el activismo y su trabajo en el Comité Antisida de Salamanca. Hace acompañamiento a personas con VIH a través del programa Pares. A nivel social sí que existen muchas barreras que hacen que hoy en día pues, las personas con VIH en muchas ocasiones lo vivamos con miedo o no podamos hablar de ello como nos gustaría en determinados entornos. Una serie de barreras que yo en mi caso he podido hablar de ellas, mi entorno me lo ha permitido y he conseguido estrategias para hacerlo, y creo que, bueno, que siempre que podamos poner voz a muchas personas que no pueden hacerlo, pues estamos haciendo que por lo menos sean escuchadas. Sus amigos le conocen como el influencer del SIDA. Para él fue liberador. Las asociaciones a la medicina, al margen de la hipotética vacuna, ¿qué es lo que le pedís? Nosotros a la medicina y sobre todo a las administraciones lo que les pedimos es, se habla mucho de que el paciente tiene que estar en el centro, por supuesto,
pero lo que queremos estar es al lado. Queremos estar trabajando conjuntamente con profesionales, todos los profesionales del ámbito sanitario que trabajan con las personas con el VIH, para también ser protagonistas, porque conocemos lógicamente mejor nuestra realidad que nadie, trabajar para poder empoderarnos y facilitar que nuestra salud sea una salud lo más óptima posible. ¿Qué le pedís, Toni, al futuro? Le pedimos al futuro llegar puntuales a la cita que nos marca ONUSIDA, es decir, que en el 2030 un 95% de las personas que tienen el VIH estén diagnosticadas. Lo que yo comentaba de la población cero no lo sé, que un 95% de esas personas estén en tratamiento y que un 95% consigan esa carga viral indetectable. Pero a eso hemos sumado otro 95%, que es el de la calidad de vida. Y la calidad de vida va asociada también, es imprescindible, acabar con el estigma y la discriminación. Y a partir de ahí, del 2030, yo creo que lo voy a ver, estoy convencido. Yo luché por el matrimonio igualitario, que era una utopía, y lo vi hecho una realidad. Y yo, que llevo tantos años luchando para acabar con esta pandemia, creo que voy a conseguir tocar la luna, tocar esa utopía y conocer una generación libre de VIH. ¿Podremos tocar la luna? La ciencia y la sociedad trabajan en ello, aunque no a la misma velocidad. ONUSIDA admite que los objetivos para 2030 son asumibles. Hay oportunidad de éxito, hay esperanza de que se pueda conseguir. No hay que pecar de exceso de optimismo, pero el camino para ello, para poder tocar la luna, está marcado. Sin triunfalismos, sin exceso de optimismo, pero sí con esperanza. El futuro se puede ver sin VIH. Con este mensaje llegamos al final de nuestro programa. Diagnóstico volverá en unos días, con más salud. No nos fallen, les esperamos.